Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 256. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Edición Muy de buenas. verano. Se te ha olvidado decirlo. Es verdad, llevamos un programa, este es el segundo. Edición de verano. Edición de verano, sí, efectivamente. Y hoy vamos a hablar de Richard Avedon. ¿Sabéis que queremos hacer un especial o unos especiales sobre fotógrafos influencers de toda la historia de la fotografía? Hoy serían influencers. Hoy serían influencers. Sí, la verdad es que bueno, sí, pero además de los importantes, ¿eh? Y bueno, antes de eso, pues recordaros como siempre nuestra plataforma para aprender fotografía, que es la web aprenderfotografía.online, donde encontráis varias cosas, entre ellas la red social completamente gratuita para que compartáis vuestra afición con ya 1000 personas, 1000 fotógrafos aficionados o profesionales. Y luego tenéis además los cursos online de fotografía para aprender la disciplina a vuestro ritmo. Ya disponemos de 14 cursos a un precio de 10 euros al mes, no cada curso, sino todos los cursos. Podéis ver todos los cursos por 10 euros al mes, cada uno de los cursos con 10 lecciones. Y además os queremos recordar que el día 6 y 7 de octubre tendremos el único taller presencial de todo el año que vamos a hacer este año aquí en Estudio Lightroom con Pera la Regula, que es un monográfico de sábado y domingo sobre fotografía e iluminación en moda. Desde la maquilladora hasta el estilista, pasando por el peluquero, pasando en cómo preparamos la sesión, teoría y práctica de la disciplina de iluminación y de fotografía en moda. Y ya está, que quiero hacerlo cortito, porque estos programas pretendemos que sean de 5 a 10 minutos, ya nos fuimos a 15 en el programa anterior. Y hoy, pues eso, os presentamos a Pera la Regula hablando de Richard Avedon, que es además uno de tus, referentes. Para mí es mi referente. Richard Avedon, a ver, hay que ponernos un poco en contexto. Richard Avedon era el hijo de unos inmigrantes rusos que nació en Nueva York. Y que, bueno, su madre pues tenía una empresa textil, o sea que estuvo metido en el mundo de la moda desde muy pequeñito, ¿no? Y además, bueno, tenía una tienda en la Quinta Avenida. Con lo que él vivió ese mundo, ¿eh? Pero realmente a mí lo que me ha cautivado siempre de Richard Avedon, aparte de que sus fotografías de moda rompieron moldes, eran sus retratos. O sea, para mí es, por decirlo de alguna forma, Avedon es sinónimo de perfección. O sea, era... Pero perfección desde la sencillez. Todas sus fotografías son muy simples, conceptualmente hablando, son muy simples, pero son perfectas. Tienen algo, tienen magia. Y para mí es quizá mi máximo referente en cuanto al retrato. Avedon se hizo muy famoso en la fotografía de moda, pero porque quizá fue... contracorriente desde el principio en ese sentido, ¿no? Pero vamos, podéis ver fotografías de gente conocidísima, si hablamos de los años 40 y 50, sobre todo a partir de los años 50, desde Truman Capote hasta Marilyn Monroe. Sí, o sea, Hitchcock, o sea, John Lennon. Fotografió a todos los grandes, por decirlo alguna, del mundo de las artes escénicas. Cosa que era tremendamente difícil en esa época porque eran auténticos divos y eran personas muy poco accesibles. Pero Richard Avedon tenía esa magia que lo hacía tan particular y además él siempre lo decía. O sea, realmente en una de las frases estas que lanzó, porque además era un gran fan de lanzar frases de estas a troche y moche, ¿no? Él decía que sus retratos dicen más de él que de la gente a la que fotografía. O sea, realmente hacía que la gente que se ponía delante de su cámara, él decía, yo tengo un fondo blanco y una persona a quien fotografiar. Pues era capaz de hacer que esa persona hiciera cosas que no había hecho, que le diera una imagen que no había dado. Y ahí es donde está la magia de Avedon, el involucrarse emocionalmente, psicológicamente, de forma profunda con la persona que iba a retratar. Y eso es lo que lo hizo que fuera y que sea considerado uno de los mejores fotógrafos de retrato de la historia. Pese a que su faceta más conocida es la de moda, sus retratos son, vamos,
os recomiendo que los veáis. Y que si podéis ver, hay un vídeo interesante sobre Avedon, que si lo buscáis está en YouTube, que se llama Darkness and Light, que está muy bien. Y además lo veréis hablar y cómo era y tal. Y es un tío realmente brillante, ¿no? Hostia, es que estoy viendo a algunos, es que tiene el retrato de John Ford, sí, es del parche en el ojo. Pero brutal. O sea, brutal el Robert Mitchum aquí, o sea, bueno, pero brutal. Mira, lo que decía él siempre, y es una frase que yo también acuño porque me gusta, es una frase que yo la digo de una forma diferente, pero que viene a decir lo mismo, y decía que creo que tienes que amar tu trabajo tanto que sea todo lo que tú quieras hacer. O sea, siempre que te pongas a hacer fotos tienes que dar lo mejor de ti, tienes que amar lo que estás haciendo, si no, difícilmente llegarás a nada, ¿no? Y claro, otra de las cosas que él decía es que, creo que todo el arte trata sobre el control y el encuentro entre el control y lo incontrolable. O sea, si tú quieres crear arte, debes controlar. Y es algo que yo siempre insisto, ¿no? Y cuando él hablaba de control es que el componente técnico lo tengas tan asumido que te olvides de la cámara, ¿no? Y luego lo incontrolable es lo que te puede ofrecer a la gente a la que tú fotografías, ¿no? Entonces estás en ese equilibrio, y ese equilibrio es lo que te puede hacer que hagas grandes fotografías. Y para mí para mí es el referente en fotografía sin lugar a dudas. Y si veis un poco sus fotografías os daréis cuenta de por qué quizá me obsesionan tanto estos retratos en blanco y negro, porque yo soy muy fan de hacerlos y siempre me han gustado. Y hay que decir que la simplicidad que tienen algunos es espectacular, y al mismo tiempo, ahora estoy viendo una foto de Marilyn que parece que está en su mundo, francamente exquisita. En los retratos que veréis de Richard Avedon os daréis cuenta de que encontraréis personajes haciendo cosas que no pensaríais que pudieran hacer delante de una cámara, o los encontraréis en una actitud absolutamente fuera de lugar, o sea, como si no hubiese una cámara delante, ¿no? Richard Avedon decía siempre que ojalá no existieran las cámaras, que él odiaba las cámaras, que ojalá pudiera hacer fotos con sus ojos, porque él veía cosas que luego con la cámara era incapaz de plasmar. Está la foto del Marlon Brando afeitándose y tal. Por eso, era capaz de conseguir... Es que he visto una copia y no sé, no le llega ni a la suela de los zapatos. No, era capaz de conseguir fotos prácticamente imposibles, incluso hacerle fotos a Andy Warhol, que dices, bueno, pero es que este tío era también muy especial, ¿no? Y conseguir que entre dentro de un juego. Los mejores retratos de John Lennon son de él. Y eso que Annie Leibovitz se hizo famosa porque hizo la última foto de John Lennon. Pero las primeras fotografías de John Lennon en Nueva York las hizo él. Y luego, pues, las fotos más conocidas de Audrey Hepburn son suyas. Son fotos espectaculares que hizo a colación de Desayuno con Diamantes. Son unas fotos espectaculares, pero luego si os vais a la década de los 70 y poco antes, incluso poco antes de retirarse, en los 80, veréis fotos, bueno, no brillantes, sino lo siguiente, o sea, una percepción de la estética en la moda que pensar que fue uno de los pocos que era capaz de hacer moda en blanco y negro. Y era indiscutible, o sea, no se discutía esa situación, ¿no? Hay una foto que a mí siempre me ha fascinado, que tenéis que ir a la página de Avedon, de movimiento en un estudio, tan buenos, tan plásticamente perfectos, que hoy en día cuesta mucho incluso hacer este tipo de fotos, y pensar que las cámaras han evolucionado muchísimo, pero que son... fue uno de los que me motivó a hacer lo de freeze motion, lo de fotografía en movimiento con bailarines. Sí, porque además se nota la influencia, pero sí. Yo tengo mucha influencia de él. Bueno, estoy a años luz de llegar a hacer una sola... Yo con hacer una sola foto como las que hacía este tío sería feliz.
absolutamente feliz. Hacía muchísima foto desde una perspectiva de abajo arriba, con un poquito de picado en retrato. Contrapicados, jugaba mucho con los contrapicados. No es fácil, ¿eh? Que a mí también me gusta más. Yo pensar, en los cursos siempre lo digo, ¿no? En retrato, muy pocos autores son capaces de hacer un buen picado, ¿no? Pues os podéis encontrar picados de Avedon espectaculares, pero que son tremendamente, técnicamente difíciles porque no se le pueden hacer a todo el mundo. De hecho, hay un picado con Pablo Picasso, que dices, ostras, qué riesgo, ¿no? Porque además una persona sin pelo, todavía parece que vaya a ser muchísimo más grande. O García Márquez. Hay una foto de García Márquez que dices, pero este tío realmente... ¿Es García Márquez o es un indigente que se ha encontrado en la calle, ¿no? Sí. O sea... Bueno, cuando llevamos 256 programas con cuando hablamos de referentes fotográficos y de coger cultura fotográfica, nos referimos a que veáis el trabajo de estos grandes autores. Os dejo además, hay un Instagram de la Fundación Avedon, donde hay la mayoría de sus trabajos más famosos. Y además hay muchísimos, él se hizo muchos autorretratos. Tiene muchísimos autorretratos. O sea, os podéis pasar horas viendo este tipo de retratos y vale la pena, de verdad, ¿eh? Hay una foto además de Marilyn. Ostras, del 2004 del Peter Dinklage. Hay toda una sesión de fotos que os recomiendo que veáis de Marilyn Monroe en pleno éxito con Arthur Miller. Súper cariñosas, unas fotos muy tiernas, muy recomendables porque llegar a esos niveles de implicación con personajes delante de la cámara no es fácil. La iluminación muy natural, ¿no? Pero siempre... Richard Avedon cuidaba mucho la luz. Pero quizá muy natural, ¿no? O sea, no... Sí, pero era un tío que jugaba mucho más con la luz de lo que puede parecer en sus fotos, ¿eh? Si os fijáis, yo solo quiero que veáis un pequeño detalle, ¿no? Cojáis cualquier foto de Richard Avedon, cualquier foto, pensar que en esa época las fotos no se retocaban con Photoshop, ¿vale? Hay anotaciones, tiene anotaciones a mano en algunos... Hay anotaciones. Era un tío además muy fanático de hacer cosas así. Un tío muy, muy particular, pero un auténtico genio. Yo, si tuviera que mencionar genios de la fotografía, como fotógrafos, seguro que el primero en mi lista es Richard Avedon, el primero, como genio. Porque realmente era capaz de hacer cosas... Yo creo que es muy difícil. Hay muy pocos fotógrafos en la historia que hayan llegado a este nivel de implicación, que además para él era vital. O sea, él necesitaba tener una implicación emocional con la persona que quería hacerle las fotos. Así que algo que yo explico en los talleres de que hay que hablar, de que hay que conocer a la persona para hacer un buen retrato, yo lo he aprendido de este hombre. Este era quizá el que más buscaba en sus fotografías ese impacto psicológico, el que llegaran a impactar lo suficiente cuando se viera la fotografía. O sea, que cuando tú ves una fotografía de Richard Avedon, casi seguro sabes que es suya, porque conseguía esas expresiones que no son habituales, que la gente normalmente cuando se pone delante de una cámara, y además Avedon lo decía, pone cara de foto, o sea, pone cara de sé que me vas a hacer una foto, ¿no? Entonces, lo realmente importante era romper eso, y la única forma de romper eso es jugar con la psiqui de la persona a la que le quieres hacer la fotografía para que cambie su actitud. Y su actitud sea mucho más abierta, mucho más despierta, mucho más... siento el martillo hidráulico del vecino. Disculpadnos. Sí. Entonces, bueno, es que yo solo puedo decir cosas buenas de sus fotografías. Personalmente no os puedo decir nada porque no he tenido la suerte de conocerlo. Pero mira, ¿ves? Mira, hay una frase que os voy a leer y ya no os atabalo más con esto. Dice... he trabajado en una serie de negaciones. No a la luz exquisita, no a las composiciones aparentes, no a la seducción de las poses o de la narrativa. Y de todos estos noes, me han forzado al sí. O sea, tengo un fondo blanco, una persona que me interesa y cosas que ocurren entre nosotros dos. O sea, al final, todo lo que él pretendía descartar se dio cuenta de que era importante, que todo era un sí. O sea, todo lo que él no quería se vio obligado a pensar que sí. Así que tenía que buscar la luz exquisita, la composición aparente, la seducción, la pose y la narrativa. Y al final de todo, lo realmente importante en una fotografía es lo que pasa entre el fotógrafo y la persona fotografiada.
eso es la esencia del retrato. Yo creo que Richard Avedon lo que creó es escuela buscando eso, los retratos que dicen algo sobre el autor. Y además se lo decía, mis retratos dicen más de mí sobre que de la gente que fotografío. O sea, los retratos de Richard Avedon son identificables con facilidad. O sea, sabes que lo ha hecho él porque está su carácter en las fotografías. Y eso creo que es importante. Muy bien, Pera, pues nada, ahí dejamos el nombre, Richard Avedon, para que investiguéis sobre él, como siempre os decimos, que veáis sus trabajos, os dejamos un par de links a todos sus trabajos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.